Este video tiene la finalidad de darnos un panorama general acerca del derecho administrativo mexicano. Somos estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Empezaremos por la definición. Por derecho administrativo puede conceptuarse como una rama del derecho público cuyo objeto de estudio y regulación es la administración pública y las relaciones de ésta con los particulares. Para Jorge Fernández Ruiz, el derecho administrativo tiene las siguientes particularidades: que es de reciente creación, que tiene mutabilidad, que tiene un constante crecimiento y que tiene autonomía. Es necesario reconocer que el derecho administrativo tiene una doble naturaleza, de ciencia y de norma. Como ciencia, el derecho administrativo es un conjunto de principios, de teorías, de conceptos fundamentales que informan y explican cada una de las instituciones administrativas. Como norma, el derecho administrativo es regulador, es un conjunto de normas o leyes que regulan a los dos sujetos, administración pública y administrados. El derecho administrativo es muy extenso. Algunas de las ramas más importantes de este son el fiscal, el derecho migratorio, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho aéreo, el derecho marítimo, el derecho sanitario. Para Miguel Alejandro López Olvera, investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, existe una división entre las fuentes del derecho, que es la internacional y la nacional. Fuentes internacionales. Los tratados celebrados entre México con organismos internacionales o con otros estados son también fuentes del derecho y por lo tanto integran el ordenamiento jurídico. Dos claros ejemplos son los tratados de derechos humanos y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Dentro de las fuentes nacionales está la Constitución, que es la fuente más importante del derecho administrativo y también la norma fundamental de un Estado. Y así lo expresa la doctrina y lo ha ratificado la propia Suprema Corte de Justicia. Otra de las fuentes nacionales del derecho administrativo que señala López Olvera es la ley, en los tres ámbitos, en el federal, en el estatal y en el municipal. Roberto Dromin señala que una fuente peculiar de costumbre la constituye la práctica administrativa, los precedentes administrativos o la costumbre administrativa interna, considerada como el ámbito práctico de los usos determinados realizados por la administración que pueden lesionar situaciones subjetivas de los administrados. En materia de derecho administrativo, como en otras ramas del derecho, muchas han sido las aportaciones de distinguidos juristas a esta ciencia, que se reflejan en libros y revistas. Estas aportaciones e ideas plasmadas, como ya dijimos anteriormente, en libros, revistas, se les ha denominado doctrina. Otra fuente nacional del derecho administrativo es la jurisprudencia, a la cual podemos definir como la interpretación que hacen los tribunales judiciales y administrativos, facultados para esta tarea de las normas jurídicas que son ambiguas, tienen más de un sentido o son mal aplicadas y que son materializadas en una sentencia. Pero la jurisprudencia no es una fuente de derecho por mera interpretación del orden jurídico, sino integradora del derecho. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México es un tribunal de lo contencioso administrativo, dotado de plena autonomía
para dictar sus fallos, encargado de dirimir las controversias jurídicas que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. De conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal, las atribuciones de las secciones de la Sala Superior versan en resolver los juicios de los siguientes casos. Primero, los que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de los actos de aplicación de las cuotas compensatorias. Los que traten un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, en los que la resolución impugnada se encuentre fundada o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se hubiera aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos. Resolver las atracciones de los juicios con características especiales en los casos establecidos por el artículo 239A, fracción primera, inciso A, del Código Fiscal de la Federación, además de resolver los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos y resoluciones de la sección, así como lo que queja y determina las medidas de apremio. En Puebla se encuentra la Sala Regional Oriente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esta está ubicada en la Reserva Territorial Atriscayo. Esta sala conoce de los juicios por razón de territorio respecto al lugar donde se encuentra la sede de la autoridad demandada. Si son varias las autoridades demandadas donde se encuentra la que dictó la resolución impugnada, cuando el demandado sea un particular, se atenderá en su domicilio. A continuación, presenciaremos una entrevista a uno de los abogados con maestría, especialistas en el área del derecho administrativo. Este video tiene la finalidad. Buenas tardes, estamos con el maestro en Derecho, Marco Ángel Vela Garay, quien amablemente nos concedió esta pequeña entrevista. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. Le agradecemos mucho habernos otorgado esta entrevista. Básicamente son unas sencillas preguntas que le voy a hacer para usted. ¿Qué es para usted el derecho administrativo? El derecho administrativo es el conjunto de normas que regulan el quehacer de la administración pública, las relaciones entre este y los particulares y todo lo concerniente a los actos administrativos. Gracias. ¿Qué tipo de procedimientos podemos encontrar en el derecho administrativo? Nosotros encontramos básicamente dos tipos de procedimiento. El procedimiento administrativo propiamente dicho, el cual está regulado por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y el procedimiento contencioso administrativo, que también tiene su ley adjetiva específica, y en la primera es la relación entre la autoridad y el particular, mientras que la segunda es cuando existe un agravio, ya sea para el particular o para la autoridad, y una autoridad jurisdiccional es la que determina quién tiene la razón. Ok. ¿Qué tipo de problemáticas resuelve el derecho administrativo? ¿Cuáles son las más frecuentes? Las más frecuentes son concesiones, licitaciones, permisos, autorizaciones y todas aquellas que tienen que ver con la buena marcha de la administración pública y los servicios públicos. Okay. ¿Qué juicios o recursos se tratan por vía del derecho administrativo? Mira, en vía de recursos podemos acudir a lo que se denomina sede interna, que es aquel cuando conoce la propia autoridad, y por lo regular es el recurso de inconformidad, el recurso de reclamación, y por vía jurisdiccional podemos acudir en vía de juicio de nulidad, cuando es el particular el que lo promueve, y en juicio de lesividad, cuando es la autoridad la que lo promueve. ¿Qué leyes se utilizan en el derecho administrativo? Tenemos una infinidad, un gran bagaje de leyes. Por ejemplo, tenemos la Ley Federal, la Ley General de Bienes Nacionales, tenemos
la Ley de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Vías Generales de Comunicación, etcétera. Es una gran gama de normativa que implica el derecho administrativo. ¿Algún comentario que nos quiera mencionar aparte de la pregunta? Mira, esta materia es muy interesante, es muy importante. En lo particular yo doy el derecho administrativo 1, por así decirlo, y es la base para el contencioso administrativo, el fiscal 1, procesal fiscal. Por lo tanto, es de relevancia, es muy importante esta rama del derecho, y ustedes para llegar aquí deben de tener previamente teoría de la Constitución, deben de tener sistema constitucional mexicano y posteriormente llegar con buenas bases a derecho administrativo. Muchas gracias, maestro. Le agradecemos mucho habernos otorgado esta entrevista. Claro que sí. Gracias.